I won't say a word, just let you breathe. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Muchas gracias por acompañarme en un día más, por acompañarnos en un día más. Aquí también están mis perritos y nuestro gatito, aunque el gato no se ve, pero está aquí abajito. Hoy es domingo por la tarde, está lloviendo aquí en Juárez, está súper fresco allá afuera, así que se me antojó hacer unos roles de canela. Esta semana hice varios postrecitos aquí en la casa, también hice uno del hornito de la casita de mi amiguita. Voy a dejar aquí abajito su canal para que vayan a apoyarla. Es su canal nuevo y va a estar subiendo recetitas y ya estuve haciendo una de las que estuvo haciendo ella. Creo que me quedó bien para hacer la primera vez. Ahora que está nubladito, que está lloviendo, que ya está cayendo la noche, como que se me antojó hacer algo calientito para estar como más acogedor aquí la situación en la casita, porque pues ya se viene otoño. Creo que ya falta un mes exacto para que comience y yo la más feliz de que ya inicié esta temporada. Aún no decoro la cocina, la he dejado así neutra como la tenía anteriormente. Tengo algunas ideas en mi cabeza, pero todavía no sé por cuál me voy a decidir. Yo creo que la que va ganando es dejar así la cocina tal y como está, neutra, con las cositas pequeñitas que le he hecho. La única compra que he hecho para la cocina son unas palitas de madera. Las estuve comprando por Nihao, utilizando mi código de descuento. Aquí se los voy a dejar abajito en la descripción por si también lo quieren estar usando. Es mi primera vez haciendo los roles de canela y busqué una receta donde yo ya tuviera todos los ingredientes y que fuera fácil. Es muy sencilla la receta, pero si son varios tiempos de espera, de repose, entonces en eso se deba todo el tiempo. Aquí se me hizo noche haciendo los roles de canela, pero no importa. Vas a sentir que la masa es muy pegajosa, pero esto lo puedes hacer directamente en la mesa. Ahora mira, aguanta por aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Vas a sentir que la masa es muy pegajosa. Está reposando la masa y por mientras me voy a poner a lavar los trastes que ensuciamos durante el día. Pero ay, me encanta escuchar cómo truena, caer la lluvia, como que se siente todo muy acogedor. Le voy a abrir aquí un poquito para que a ver si alcanzan a escuchar la lluvia. No creo porque algunos de mis vecinos tienen música y creo que se escucha más fuerte la música que la lluvia, pero la intención es lo que cuenta. Ya salieron los primeros roles, miren qué bellos. Es la primera vez que los hago, no me juzguen por la presentación. Este lo estuve consiguiendo en Nihao. Pensé que no iba a resistir el calor, pero según esto resiste hasta 230 grados centígrados. La casa huele a canela y azúcar súper rico y se ven deliciosos. Como que siento que le falta un poquito más de canela a colocarle para que se vean más cafecitos. Hace mucho que no les grababa como un vlog de mis días, así que hoy es lunes y las voy a llevar un ratito a mi trabajo.
me van a acompañar el día de hoy allá al trabajo. No sé si les voy a poder grabar mucho o un poquitito, a ver qué les grabo, para que me conozcan en esta faceta de enfermera y no solamente de estar aquí en la casita, porque no sé si muchas sepan, pero soy enfermera, trabajo ahorita de eso, no estaba trabajando de eso, pero ahorita ya llevo 4 o 5 meses trabajando de enfermera, así que acompáñenme. Esta es la comida que me voy a estar llevando: arrocito con pollito y verduras, y de fruta melón y unas uvas, con este que me estuvo regalando mi amiguita Lore. Es bien bonito. Todo esto me lo voy a llevar al trabajo, y también mi termito con agua. Long for what's to come. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Looking back as soon as how you know. Did the moment even make it past the room? Hola chicas, ya llegué del trabajo. No les grabé tanto, creo que nomás les grabé como 2 clips y ya fue todo. Voy a recoger un poquito aquí la cocina. Bueno, toda esta parte de abajo, aunque no está tan desarreglada, pero si no limpio ahorita se va a juntar con lo de mañana, y mañana ahora sí me va a dar mucha pereza estar limpiando lo de 2 días, así que voy a limpiar por el momento. Ahorita creo que no está tan desorganizado. Ya los trastes ya están lavados. Voy a organizar ahí las repisas, guardar mis roles de canela, que estos son los que quedaron. Que ahorita me lo estoy comiendo. Tengo varias cosas. Esta cajita con algunas figuritas de mi esposo. Esta aquí no la he acomodado porque la lavé ayer y nomás vine y la aventé aquí, pero ahorita acomodo todo esto y ustedes me van a acompañar. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. En este ratito me puse a limpiar un poquito la casita, unos 40 minutos nada más, porque trato de hacer aunque sea un poquito entre semana para que no se me vaya acumulando todo el fin de semana, para no hacer una limpieza tan pesada. La verdad es que a veces llego cansada del trabajo y lo último que quiero es ponerme a limpiar, pero prefiero tomarme este ratito y dejar algunas cosas listas. Así durante la semana solamente voy manteniendo, y ya el fin de semana aprovecho para hacer la limpieza más general en la casa. Además, mi esposo y yo tratamos de repartirnos las labores. Los dos hacemos diferentes cosas para que no sea tan pesado para una sola persona, y justamente en ese momento él salió por la pizza mientras yo aprovechaba para limpiar rapidito y dejar todo un poco más recogido. Siento que esta rutina me funciona bastante bien porque no se trata de estar limpiando toda la tarde, sino de dedicarle un ratito y mantener la casa en orden poco a poquito. Así también puedo disfrutar más de mi tiempo libre sin sentirme que tengo toda la casa pendiente el fin de semana.
El fin de semana es cuando empiezo a mover los muebles, limpio bien las encimeras, trapeo, pongo la robotina varias veces durante el día. Ahorita también la voy a estar colocando, aunque ya esté barriendo, me gusta colocar también la robotina porque a veces puede que se me vayan algunos pelitos de los gatitos que la escoba no esté agarrando. Entre otras cosas nos quedamos sin televisión porque estuvo fallando como que el servicio, no sé qué, una prueba se lo llevaron para ver si se puede arreglar, esperemos que sí, porque aquí es donde, pues esta tele casi es totalmente mía, porque mi esposo casi no la usa, yo soy la que la usa más, aquí veo mis series favoritas, así que extraño mi tele. Esperemos que sí se pueda arreglar. Y como ya terminé de limpiar ahí abajo, me voy a poner a ver Gilmore Girls, pero me voy a poner ya mi pijama. Es casi la misma pijama que me puse ayer, solamente que hoy no me puse lo de arriba de la pijama. Y se lo estuve comprando en Temu. Miren, como todavía no sé qué voy a decorar aquí en la cocina, puse estos, los compré en Coppel, de fantasmitas. No les voy a poner nada, solamente aquí los voy a colocar. Y voy a cortar un poquito más estas ramitas para que queden bien aquí mientras me llegan los utensilios de madera que voy a colocar aquí para estarlos usando. Y también tengo esta calabacita que es de Soriana, la quiero colocar de este lado y pasarlo por aquí para atrás para que no se vea la extensión. Y voy a cambiar este cuadrito. Bueno, le voy a cambiar la imagen, pero todavía no sé cuál. Voy a buscar una en Pinterest, la voy a imprimir. Lo bueno es que tenemos aquí impresora, entonces si no me gusta cómo queda, pues imprimo otra y listo. I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound, I won't slow you down. I knew we were on borrowed time, just a passing streak, nothing you would keep. I fell in too deep. And as far as at least how I remember, we were leaving in September, when red and gold paint the sky. And as far as though maybe I pretend, ¡Ay, qué rica! oh, I wish it never ended. Ahora sí, ya con la casa un poco más recogida, limpia, voy a disfrutar de la pizza que trajo mi esposo. Casi no compramos de esta marca, pero me recuerda mucho cuando era niña porque siempre hacían los festejos de cumpleaños ahí. Pero siento que ya casi nadie festeja su cumpleaños en esta pizzería. Siempre estaba un poco solo, pero pues a mí me recuerda a esos momentos de mi niñez que siempre íbamos, que a mis primitos les hacían ahí sus fiestas. Espero que les haya gustado mucho este video. Muchas gracias por acompañarme durante estos 2 días. Espero que les haya gustado bastante y nos vemos en el próximo video. Bye, cuídense.